Este fanfic no es mío, es de MJH 1991. En la descripción les dejo el link de la historia. Un reinicio congelado. MJH 1991 capítulo 7. Capítulo 7. Consecuencias inesperadas. Texto del capítulo 7. Consecuencias inesperadas. Todo el ser de Subaru estaba consumido por el dolor. Le dolía el pecho. Le dolía la respiración. Le palpitaba la cabeza. Pero quizás más acuciante era la sensación de que le desgarraban la espalda. Con gran vacilación, abrió los ojos y, con pequeños movimientos amortiguados por la agonía, vislumbró a Emilia, con los ojos llorosos y salpicada de sangre, atendiéndolo. ¿Qué había estropeado esta vez? No tardó mucho en volver los recuerdos de haber sido secuestrado y golpeado. Más confusos eran los vagos recuerdos de su muerte. Había muerto 2 veces. Apartando ese pensamiento perturbador, buscó con la mirada las heridas de Emilia. Para su confusión, a pesar de estar completamente empapada en sangre, no parecía herida en absoluto. ¿De quién era esa sangre entonces? No podía ser suya. Subaru estaba bastante seguro de que no podía perder tanta sangre y vivir. Dejando a un lado la insólita sensación de que había muerto, si no era su sangre ni la de Emilia, era culpa de los mercenarios. Por difícil que fuera creerlo, esa parecía la explicación más razonable. Si Emilia no les hubiera hecho nada a los mercenarios, él no estaría allí, sano y salvo. Lo siento, dijo Subaru con voz áspera y cansada. Subaru. Emilia lo abrazó torpemente por detrás, sin pensarlo, aliviada al oír que Subaru despertaba de nuevo. Por mucho que Subaru intentó contenerse, no pudo evitar gritar de dolor por el trato involuntariamente rudo de Emilia. ¿Por qué no me dejas hacerme cargo y hacerle compañía mientras termino de curar las heridas de su espalda? Sugirió una voz que Subaru no había escuchado antes. Ah. Lo siento. No quise. Emilia se quedó en silencio, en un frenesí de disculpas rápidas y frenéticas. Subaru logró forzar su sonrisa característica, y Emilia se calmó un poco. No tienes nada que disculparte. Es mi culpa por ser inútil otra vez. Las palabras de reproche apenas salieron de la garganta de Subaru, pero el retroceso de Emilia fue tal que habría parecido más apropiado que Subaru hubiera gritado. Siempre dependo de ti para que me cuides, y cada vez que intento hacer algo, solo empeoro las cosas. Ese monstruo en la nieve, me apuñalo y hago que tengas que preocuparte por mí. Los mercenarios, me atrapan y hacen que tengas que matar gente para salvarme. No puedo hacer nada. Eso no está nada bien. Bramó Emilia con una intensidad inusual, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Ambas fueron culpa mía. Si hubiera hecho más, no te habrías lastimado. Si no me hubiera preocupado tanto por ser amable con quienes intentaban matarnos, si no hubiera tenido tanto miedo de mi poder aquella vez, podría haber terminado ambas peleas fácilmente. Quedaron en el olvido otros arrepentimientos de un siglo atrás. Si hubiera hecho algo entonces, si no hubiera huido como una niña asustada, tal vez Geuse y Fortuna aún estarían con ella. Emilia odiaba su cobardía. Odiaba que su inacción siguiera lastimando a todos a su alrededor. No quiero que todo dependa de ti. Quiero valer algo, ser un amigo que valga la pena tener. No pude honrar la reputación de mi padre, no pude ser lo suficientemente buen hijo como para corresponderles ni un poco por ser mis padres, no pude ser lo suficientemente buen hombre como para conservar un solo amigo. Y ahora no puedo hacer nada por el único amigo que he tenido. Soy tan débil, estúpido e inútil como siempre. La voz, ya cansada, de Subaru resonó con tristeza mientras las dudas, que llevaban tiempo latentes, afloraban. Emilia no pudo evitar observar en silencio, atónita y confundida. Un observador preocupado finalmente decidió romper su silencio. Ambos hicieron una cosa y solo una cosa mal. Hicieron algo peligroso, cuando yo no podía estar cerca para cuidarlos. Un ligero tono de reproche coloreó el discurso de Puck. Lia, no hay nada de malo en querer mostrar compasión. Solo asegúrate de no ponerte en peligro. Puck intentó mirar a los ojos a Emilia, pero se rindió y se giró hacia Subaru. Y tú, siendo alguien que supuestamente es tan inútil, te das cuenta de que podrías haber vencido a todos esos tipos tú mismo en una pelea directa, ¿verdad? La pregunta de Puck fue recibida con la mirada incrédula de Subaru.
Ninguno de ellos podía usar magia. Una sola ninja tuya podría haberlos incapacitado o matado si no hubieras agotado tu maná durante la práctica. No tardarás mucho en ser más fuerte que ellos físicamente. Lia es tan fuerte porque usa su maná inconscientemente para fortalecer su cuerpo, y tú también estás empezando a hacerlo, aunque ni de lejos también. Puck hizo una pausa para dejar que el mensaje penetrara. Al ver que todavía no había dado en el blanco, Puck se vio obligado a señalar lo obvio. Subaru, ¿de verdad crees que habrías podido cargar a alguien de tu tamaño y peso unos cuantos kilómetros por la nieve como en tu antiguo mundo? Y mucho menos con un cuchillo clavado en la pierna. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par al comprenderlo. Cargar a Emilia no debería ser fácil para él. Cargarla a esa distancia debería haber sido imposible, y mucho menos como una princesa. De verdad no sé qué hacer. Quiero que ambos crean en sí mismos, pero también quiero que dejen de ser tan imprudentes. En serio. Puck se dio una palmada en la cara, frustrado. Ahora sí ya terminamos de culparnos por las cosas que hicieron otras personas, realmente debemos dejar que Clarissa termine de curar tus heridas. Ante la señal de Puck, Clarissa, que había estado observando nerviosamente los eventos hasta ahora, finalmente se puso a trabajar. ¡Ay! Clarissa. La pregunta de Subaru se dirigió a Emilia y Puck. Ese es el nombre de la chica que tú y Lia salvaron. Tiene formación como sanadora y probablemente te salvó la vida. Puck le guiñó un ojo como pista al final de su explicación. Gracias por llevarme acá. Subaru no pudo contener un grito de dolor a mitad de camino. No quiero ser un bebé grande, pero puedes ser un poco más suave. Al ver la mirada preocupada de Emilia, Clarissa reprimió el sarcasmo que reservaba para los pacientes desagradecidos. Para ser honesta, no había sido tan malo comparado con muchos de sus casos anteriores. Había visto a hombres adultos llorar por heridas menores. Aunque su miedo a Emilia se había atenuado al darse cuenta de que en realidad solo era una niña asustada, eso no cambiaba el hecho de que tenía la capacidad de dar mucho miedo y no tenía intención de arriesgarse a provocarla. De nada. Y lo siento, pero no hay manera de que esto duela menos. Me temía eso, suspiró Subaru, resignándose a una larga velada. Puck, ¿existe alguna posibilidad de que puedas usar magia para limpiarle toda la sangre a Emilia? Preguntó Subaru. Es una buena idea. Lia, salgamos un rato, no quiero mojarlo todo. La cara de Puck se torció con una sonrisa traviesa. Afuera. Pero Subaru, Emilia se quedó en silencio, preocupada. Estaré bien por unos minutos. Esa sangre te hace ver bastante aterradora. Alguien tan linda y bonita como tú no tiene derecho a verse tan aterradora, bromeó Subaru, aturdido. Está bien. Vuelvo enseguida. Con gran preocupación, Emilia se dejó separar de Subaru. Tan pronto como la puerta se cerró, puedes intentar encargarte de lo peor mientras ella está afuera. La pregunta de Subaru desconcertó a Clarissa. Su falta de respuesta debió de transmitir su confusión. Ella ya se culpa a sí misma por todo lo que me pasó, verme sufrir solo lo empeora, explicó Subaru. Ya veo. Lo peor ya casi ha pasado. Solo falta un poco y será hora de vendar todo esto. Clarissa sonrió suavemente al dar la noticia. Aún no se lo he dicho a los demás, pero tendremos que llevarte con un sanador más experimentado en cuanto podamos para asegurarnos de que tus pulmones cicatrizan correctamente. Dado que estás despierto y hablas, creo que estarás bien, pero dada mi falta de experiencia con este tipo de heridas, prefiero estar seguro. ¿Dónde podríamos encontrar uno? Solo conozco un pueblo cercano, preguntó Subaru, provocando un silencio incómodo. Vivía allí, y mi antiguo amo es el curandero del pueblo. Creo que puedo convencerlo de que eche un vistazo. El tono de Clarissa era taciturno y su voz se fue apagando. ¿Vivías allí? ¿Te vendieron o te llevaron? Leyendo entre líneas, Subaru llegó a la conclusión de que probablemente era una de las dos cosas. Subaru, como cualquier niño, tenía la molesta habilidad de hurgar en las heridas sin darse cuenta. Vendida. Me vendieron después de que las flores de hielo de tu amiga asustaran a la aldea hace unas semanas. Por lo que escuché, me intercambiaron por su eliminación y la renuncia al pago de protección de este año. Su voz era monótona. Ni la ira ni la tristeza se traslucían.
La única emoción perceptible era la resignación. Subaru, sin embargo, sintió una furia ardiente. Todo en la situación le parecía inapropiado. Emilia los asustaba, así que querían matarla. Necesitaban algo, así que vendieron a uno de los suyos como esclavo. Así funcionaba el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué le harían algo tan horrible a uno de los suyos? La indignación justificada rugió en el pecho de Subaru. Esa es la cuestión. No soy uno de los suyos. Como semihumano huérfano, es increíble que haya vivido tanto tiempo sin ser esclavizado ni nada peor. La tranquila aceptación respondió a la furia de Subaru. ¿Qué tiene que ver ser semihumano? Sigues siendo una persona. Ignorando el ardor en la garganta, Subaru no pudo contenerse y gritó su sincera opinión. Clarissa le dirigió una sonrisa triste. Si todos pensaran así, el mundo sería un lugar más amable. Era una afirmación un tanto tautológica. Subaru pensaba así porque era amable. Si todos pensaran así, sería porque todos eran amables. Si todos en el mundo fueran amables, entonces, por supuesto, el mundo sería un lugar amable. Por supuesto. Todos pensarían así si no fueran idiotas, resopló Subaru con frustración. Un idiota acababa de declarar que era el mundo entero, no él, el estúpido. Por alguna razón, la sola idea le resultaba increíblemente graciosa a Clarissa. Encontrar a alguien que pensara así le había parecido imposible durante mucho tiempo, y al descubrirlo, insinuaban que pensar diferente era estúpido. Sin embargo, a pesar de toda improbabilidad, ese idiota existía. El hecho de que ella hubiera pensado seriamente que un mundo bondadoso solo podía ser un mundo de idiotas le provocó una risa cínica. Pero no era del idiota de quien se reía, sino de sí misma. Que le dijera eso, que le muriera si no sonaba obvio. Ahora que lo pensaba, para cada persona nacida a mitad humana de padres amorosos, 2 de esos necios habían existido. Al mirar a Subaru a través de su bendición divina, no había nada más que bondad, altruismo y dudas. Los aldeanos a su alrededor tenían un matiz de bondad, pero también estaban manchados por el miedo y la desesperación. Incluso mirándose al espejo, no podía usar su bendición divina consigo misma, pero no por primera vez se preguntaba qué vería. Hoy había sentido miedo y desesperación, solo interesada en asegurar su propia supervivencia. ¿Se parecería a los aldeanos que la vendieron? Sus reflexiones quedaron a un lado cuando Emilia y Puck volvieron a entrar. El cabello de Emilia estaba despeinado y encrespado, como si hubiera sido azotado por un viento huracanado. Su mirada se apartaba de Puck, con los brazos cruzados y un espléndido puchero. Daba la impresión de un cachorro al que le hubieran quitado su juguete favorito. Sin embargo, estaba limpia y, de alguna manera, ya seca, para confusión de Clarissa. Sin embargo, Subaru soltó una risita cómplice. ¿Te dio un lavado con hidromasaje? No. Emilia simplemente dio un agudo HMPH en respuesta. ¿Lavado con hidromasaje? La confusión de Clarissa era prácticamente palpable. Sí, te absorbe dentro de un vórtice de agua gigante, te hace girar un poco, luego te baja y te seca con un poco de magia de fuego y viento. El resultado final está justo delante de ti. La mirada cómplice en los ojos de Subaru sugería que él también había sido víctima de este trato. Hay muchas cosas mal en esto, pero ¿de verdad está bien mojarse tanto afuera con tanto frío? Clarissa entrecerró los ojos y Subaru no habría sentido que estuviera tan preocupado por un signo de interrogación flotando sobre su cabeza. A Emilia nunca le ha molestado mucho el resfriado, y por alguna razón yo también me he vuelto inmune últimamente. La explicación de Subaru provocó miradas extrañadas de Clarissa y Puck. Puck siempre se había asegurado de usar agua más caliente y secar a Subaru rápidamente en esos casos para evitar hacerle daño. Subaru parecía haberse adaptado mejor al frío últimamente, pero Puck supuso que simplemente se estaba aclimatando al clima. Al inspeccionar el maná de Subaru en detalle, Puck se sorprendió al encontrar una pequeña cantidad de maná de fuego, un maná de fuego muy familiar. Circulando dentro de Subaru había un pequeño fragmento del maná de Emilia. Al observar el maná de Emilia con atención, pudo distinguir rastros del de Subaru mezclados. Además, en ambos había una ínfima cantidad de miasma, el miasma de la bruja. Puck nunca sospechó que la bruja de la envidia estuviera involucrada con la llegada de Subaru a su mundo.
Después de todo, ya había llegado gente de detrás de la cascada. Aún así, Puck no estaba listo para asumir tal implicación. Subaru no recordaba a la bruja y no tenía mucho sentido suponer que la bruja estuviera interesada en un niño cualquiera de otro mundo. Puck solo podía asumir que Subaru era un inocente transeúnte involucrado con la bruja únicamente por su asociación con Emilia. Aunque porque parecía que no se intentaba poseer a Emilia era algo que Puck no entendía. Puck tampoco tenía ni idea de por qué la bruja enredaría la magia de Subaru y Emilia. Aún así, Puck necesitaba decir algo para que los niños no investigaran demasiado. Investigar asuntos relacionados con la bruja podía salir muy mal. Parece que estar expuesto tanto a la magia de Emilia te ha vuelto un poco resistente al frío, y como la mejor de las mentiras, no era realmente una mentira, sino más bien una distracción que enorgullecía su condición de espíritu creado por Echidna. Cualquier protesta amenazada por la mirada incrédula de Clarissa fue silenciada por la mirada discreta pero gélida de Puck. Esa expresión de preocupación en el rostro de Emilia despojó a Puck del orgullo que sentía por su pequeña mentira piadosa. Obviamente, la chica que congeló accidentalmente a toda su aldea estaría molesta por haber afectado sin saberlo a su amiga con su magia. No te preocupes, Lia, yo diría que tu magia lo está protegiendo, para ser honesto, le aseguró Puck a Emilia. Al menos Puck estaba sinceramente convencido de que probablemente así era. Cuando las flores de hielo de Emilia brotaron en Subaru, no solo le causaron poco o ningún daño, sino que también sirvieron para inmovilizar el cuchillo en su pierna y detener la hemorragia. Quizás el frío incluso alivió el dolor. Tener un poco del maná de Emilia en su interior ayudaba a explicar estos sucesos. Si bien Emilia no era inmune a su propio poder, el efecto fue menor en ella que en los demás. Después de todo, no era casualidad que, de todas las personas congeladas por la magia de Emilia, solo ella se hubiera descongelado. Acabo de hablar de esto con Subaru, pero necesitamos que lo examine un sanador con más experiencia. Como está increíblemente bien, me gustaría ir hoy si es posible. El movimiento de su cola era la única señal de la incomodidad de Clarissa. Probablemente no sea una mala idea, pero el único lugar que se me ocurre, interrumpieron a Puck. Sería el pueblo cercano. Más específicamente, mi instructor. ¿Cuánto tendremos que pagarle por el tratamiento?, preguntó Emilia mientras revisaba su reserva de cristales de piroxeno. Esta vez Lia, la voz de Puck adquirió un tono más duro, creo que esto nos lo debemos. Un colmillo asomó de la boca de Puck. Si tienen alguna queja, pueden sentirse libres de dirigirla a la bestia delfín. Pero me sentiría muy mal amenazándolos en lugar de pagarles, reprendió Emilia a Puck. Lia, Subaru está herido porque querían matarte o algo peor. Si el precio de nuestra misericordia es solo un poco de tratamiento médico, deberían estar agradecidos. Además, un poco de intimidación podría convencerlos de no volver a intentar algo así. Puck hizo todo lo posible por contener una expresión amenazante, y quizás lo logró, ya que la conclusión de Emilia fue simplemente que Puck estaba furioso, en lugar de pensar que podría aniquilar a los aldeanos. Lamento pedirte esto, dijo Puck volviéndose hacia Clarissa, pero tendré que pedirte que nos acompañes. Puck recibió un pequeño asentimiento nervioso. El razonamiento de Puck tras la petición era simple. Necesitaba que alguien evaluara si el sanador estaba haciendo bien su trabajo. Después de todo, si algo le sucedía a Subaru, Emilia se entristecería. Además, sería un poco deprimente si su fan número 2 ya no estuviera. En cuanto se dio cuenta de que se marchaban, Emilia levantó con cuidado a Subaru. Subaru apartó la mirada, avergonzado, con un ligero rubor en las mejillas. Lo siento, la voz de Subaru se apagó cuando la mirada de reprimenda de Emilia se cruzó con la suya. Quiero decir gracias, se corrigió Subaru. Una suave sonrisa cruzó el rostro de Emilia. No me voy a enojar solo porque necesites un poco de ayuda de vez en cuando. En un silencio tenue, un gato flotante, una chica gato, un semielfo de cabello plateado y un niño de otro mundo emprendieron su viaje hacia la aldea más cercana. El viento aullante y el crujido de la nieve bajo sus pies apenas calmaban los nervios. De los cuatro, solo Clarissa se veía temblando.
Fiel a su afirmación, Subaru parecía casi completamente indiferente al clima, y Puck y Emilia nunca se habían sentido afectados por el clima del bosque. Al acercarse a la vista del pueblo, el leve bullicio se detuvo rápidamente. Todos entraron apresuradamente y el eco de portazos resonó por doquier. Que la chica de cabello plateado se acercara, con Clarissa libre y envuelta en una toalla, solo podía significar que el intento de eliminarla había fracasado. Los aldeanos solo podían encogerse de miedo mientras esperaban su venganza. En el campo de visión de Emilia solo había una excepción. El hombre con el que solía comerciar estaba al descubierto, haciendo una reverencia, con el rostro prácticamente hundido en la nieve. Lentamente, con Subaru aún en brazos, Emilia se acercó al hombre postrado. Lo siento. Por favor, perdónanos. No tuvimos otra opción. Apenas llegó a oídos de Emilia la súplica frenética. Levanta la cabeza, por favor, ordenó Emilia suavemente. El hombre obedeció, temblando de terror absoluto durante todo el camino. Alzó la cabeza hasta una altura tal que su línea de visión se encontró con las piernas y los pies de ella. Su temblor era tan violento que parecía que sus brazos pronto serían incapaces de sostener su cuerpo. Mírame por favor. Mientras el hombre obligaba a su cuerpo tembloroso a levantar la cabeza para mirar al semielfo de sus pesadillas, Subaru logró girar la cabeza para echar un vistazo. Al ver el terror absoluto del hombre en el rostro de Emilia, Subaru sintió un deseo irreprimible de reír. Dicho deseo no se expresó en risa, sino en un ataque de tos. La expresión serena, casi fría, que Emilia había reunido se desvaneció de inmediato, reemplazada por una preocupación sincera. Subaru. Al ver su exclamación frenética, el hombre que se inclinaba ante Emilia se detuvo sobresaltado. Estoy bien, aseguró Subaru, respirando hondo. Es solo que se me ocurrió una idea curiosa. Todas las veces que este tipo te habló para venderte cosas, nunca te habló en realidad. Emilia frunció el ceño confundida. Renunció rápidamente a descifrar lo que Subaru intentaba decir y lo examinó con preocupación. Subaru, ¿estás seguro de que estás bien? La verdad es que no entiendo nada de lo que intentas decir. Siguió observándolo, como Subaru imaginaba que haría una madre después de que su hijo se golpeara la cabeza. Estoy bien, créeme. Es solo que, ¿cómo te lo explico? Subaru se quedó sin palabras, intentando encontrar las palabras adecuadas. Mi madre solía decir que oír y escuchar no son lo mismo. Así que es un poco así, intentó explicar Subaru tras unos momentos de reflexión. Emilia inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Pero si escuchaste algo, ¿no significa que tuviste que haberlo escuchado? Cuestionó con una entonación creciente y desconcertada. No. Me refiero a no prestar atención ni pensar en la otra persona y en lo que dice. Esta explicación pareció tener sentido, a juzgar por el repentino brillo en los ojos de Emilia. ¿Te refieres a cuando te digo que tengo tareas que hacer y sigues molestándome para que vaya a jugar contigo? Si Subaru no se equivocaba, había el más mínimo atisbo de sonrisa en el rostro de Emilia en ese momento. Eso es diferente. La cuestión es que nadie que te haya conocido podría tenerte miedo. Aunque la voz de Subaru era débil, no había duda de vacilación en su declaración. Los ojos de Emilia se abrieron ligeramente y un rubor cubrió sus mejillas. Sus ojos se posaron en el hombre que ahora los observaba estupefacto. Subaru, imbécil. Me hiciste olvidarlo. No había ninguna mordacidad en la reprimenda de Emilia. Más bien parecía avergonzada. Bien. Me di cuenta de que estabas a punto de hacer una estupidez. Esa mirada no era propia de ti en absoluto. Subaru confrontó a Emilia con una sonrisa santurrona, mientras reprimió el impulso de hacerle saber que nunca antes lo habían llamado tonto. Algo estúpido que iba a, Subaru interrumpió rápidamente antes de que Emilia pudiera terminar. Déjame adivinar, ibas a aceptar que te tenían miedo y fingir que dabas miedo para que no se sintieran mal por intentar matarte. El silencio de Emilia fue la confirmación que necesitaba. Subaru negó con la cabeza suavemente con una sonrisa cariñosa. Subaru se rodó en los brazos de Emilia para mirar al hombre en cuestión. Le habría encantado que Emilia lo soltara para intentar levantarse solo, pero estaba bastante seguro de que acabaría con las orejas y las mejillas pellizcadas, y ella cargándolo de todos modos.
Emilia podía ser muy terca cuando creía que algo era por su propio bien. Oye, levántate, ordenó Subaru abruptamente. Como aparentemente nunca se han conocido, esta es Emilia. Es una chica muy agradable que, al parecer, ha decidido perdonarlos a todos. Subaru habló con descaro por Emilia. Subaru. Y no solo los perdono, es por mi propio bien. Necesitas un médico y yo necesito un lugar donde comprar provisiones. Emilia asintió con los ojos cerrados, como para convencerse de que creía en su explicación. El hombre que tenía delante había dejado de temblar, y en ese momento parecía más una extraña mezcla de aturdimiento y alivio que de miedo. Había sido un shock ver a quien él creía una bruja que venía a vengarse de él, comportándose como una niña ingenua discutiendo con su mejor amiga. La parte de la amistad también había sido un shock, pues todo el pueblo había asumido que era su mascota, juguete o algún engendro de una bruja que la adoraba. Al contrario, parecían llevarse tan bien que su respuesta a sus burlas había sido devolverle la broma en lugar de abatirlo. Ahora que lo notaba, el niño en sus brazos estaba vendado y tenía sangre. ¿Se habría lastimado cuando fueron tras la chica? Si ya nos sacamos eso de encima, deberíamos ir al médico antes de que sea demasiado tarde. Quiero que estén en la cama antes de que oscurezca. Puck flotó hasta los hombros de Lia e interrumpió la conversación. Tras un sobresalto, Emilia captó la indirecta oculta en la mirada algo severa de Puck y se reunió con Clarissa mientras la guiaba hacia la curandera del pueblo. Puck, sin embargo, se quedó atrás un rato. No te equivoques, repitió la gélida voz de Puck, esta aldea solo sigue en pie porque verla destruida molestaría a esa chica. Lia los perdonó a ti y a Subaru por no guardar rencor, pero yo no soy tan bondadoso como ellos dos. No quedaba rastro de la habitual jovialidad de Puck. En cambio, lo que emanaba era la furia mesurada de la bestia delfín. El hombre había creído tener miedo de la chica que se parecía a la bruja, pero ahora le quedaba claro que lo que había experimentado ni siquiera estaba en el punto de partida del verdadero miedo. Inmerso en el peso gélido del aura glacial del espíritu, se sintió incapaz de moverse, incapaz incluso de temblar. Creo que serás mi mensajero, ordenó Puck con expresión plana. Si alguien vuelve a dejar un solo rasguño o moretón en alguno de ellos, le mostraré a este pueblo un verdadero monstruo. Cumplida su amenaza, Puck se alejó flotando sin decir más palabras de despedida. Su mensaje fue bien recibido y pronto se difundiría por todo el pueblo, o al menos así sería cuando el viejo tendero encontrara la fuerza para volver a mover las piernas. Cuando Puck regresó, «Ahí estás, Puck, ¿tenías algo que hacer?», preguntó Emilia. Nada demasiado importante. Solo estoy revisando algo rápido. La voz de Puck volvió a ser jovial. Cualquier otra reflexión se interrumpió cuando Clarissa golpeó una puerta 2 veces. ¿Estás en Room Sensei? Subaru resistió las ganas de reír. Ron. ¿En serio este tipo llevaba el nombre de una bebida alcohólica? Ahora que lo pensaba, ¿existía el ron en este mundo? Un hombre calvo, pero de aspecto amable, abrió la puerta. Al ver a su guía, se detuvo un momento. Una expresión triste, pero cautelosamente aliviada, se dibujó en su rostro, o al menos esa sería la impresión que le daría un adulto experimentado. A Subaru le pareció que había estado aguantando todo el día y que necesitaba ir al baño. Me alegro de verte bien, parecía que Rum se había quedado sin palabras. Esos dos de allí lograron salvarme, señaló hacia donde Emilia llevaba a Subaru. A pesar del sobresalto inesperado al ver la viva imagen de la bruja de la envidia, no escapó a la atención del hombre que el niño en los brazos de la niña estaba claramente herido. Bueno, trae al chico aquí y echaré un vistazo, dijo Rum, reprimiendo su miedo y preparándose para ponerse a trabajar. Al entrar, señaló una cama improvisada en el centro de la habitación. Más que una cama de verdad, parecía una mesa de madera con sábanas encima. Si bien la mayor parte de su trabajo consistía en visitas a domicilio, no era raro que trajeran a una persona herida, y esto había sido una solución bastante buena. Una cama de verdad se arruinaría con la sangre demasiado rápido. Emilia lo bajó con mucho cuidado, asegurándose de ponerlo de lado. Sin más dilación, se puso manos a la obra, consultando con Clarissa sobre lo sucedido y lo que había ocurrido.
Pasó aproximadamente una hora de inspecciones y curaciones poco a poco antes de que terminaran. Mientras tanto, Emilia se removió nerviosa al otro lado de la habitación. Al terminar, la curandera del pueblo finalmente notó su preocupación. Se está recuperando muy bien. Si todo va bien, mañana estará bien. Con la mano en el pecho, Emilia dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Muchas gracias, le dirigió al médico una sonrisa sincera y conmovedora. Aún así, me gustaría que se quedara a pasar la noche, para poder comprobar que la curación se está produciendo correctamente cada pocas horas. Puedes venir a buscarlo mañana por la mañana. Rum dio sus órdenes con lo que esperaba fuera su voz más tranquilizadora. No voy a dejar a Subaru solo. La voz de Emilia tenía un tono inesperado, más allá de lo que podría considerarse terquedad infantil. El ligero frío en el aire y el movimiento de cabeza de Clarissa fueron suficientes para convencer a Rum de irse. No tengo otra cama, pero traeré una silla y algunas mantas. Está bien. Gracias. Rum se apresuró a irse, un poco asustado y ansioso por alejarse. Se tomó su tiempo para recoger las mantas y la silla, con la esperanza de que unos minutos de descanso le ayudaran a asimilar lo que estaba sucediendo. Al regresar a la habitación, la chica no se había movido ni un centímetro del chico. Se metió en una conversación y decidió esperar a que terminaran, o al menos quería evitar interrumpirlos. Estaba bastante seguro de que enfadar al elfo de cabello plateado era una pésima idea. Emilia, puedes irte a casa a dormir. Estaré bien por esta noche. El chico casi parecía avergonzado por algo. Absolutamente no, con las manos en las caderas, Emilia parecía una niña pequeña jugando a ser una madre severa. ¿Y si vuelve a pasar algo y esta vez no estoy? Además, no habrá nadie. Emilia dejó escapar una tristeza patente en su voz. Sin embargo, Subaru pudo entender el tácito no quiero estar sola. Por mucho que quisiera disculparse, por mucho que quisiera preocuparse por si dormía lo suficiente, Subaru sabía lo que más deseaba oír. Gracias. Deberías intentar dormir un poco, creo que eso te hará mejorar más rápido. Emilia aduló suavemente el bienestar de Subaru. Estoy muy cansado, pero no puedo saberlo, explicó Subaru. ¿Podría cantarte una canción de cuna, te serviría? Ofreció Emilia. Por favor, no. Los ojos caídos de Subaru se abrieron de par en par. Sabes que creo que eres increíble, pero tu canto es cosa de pesadillas. A veces eres muy mala. La cara de Emilia se hinchó en un puchero indignado, pero considerando que una bestia huyó de nosotros la última vez que practiqué, puede que tengas razón. Sintiendo una apertura, Rum trajo las sillas y las mantas al lado de Emilia. Oh, gracias. Emilia rápidamente tomó asiento junto a Subaru y tomó inmediatamente su mano. Apenas se había envuelto en las mantas, empezó a cabecear. Enseguida, se desplomó con la cabeza apoyada en el costado de Subaru. Clarissa fue la única que no pareció demasiado sorprendida por este resultado. Ella usó una gran cantidad de maná tratando de mantenerte con vida, Subaru. Después de una breve pausa, añadió. Para ser honesto, me sorprende que se haya despertado de nuevo hoy. Eso suena bien, probablemente estaba demasiado ocupada preocupándose por mí y todos los demás como para darse cuenta de que estaba agotada. Sonriéndole con cariño, la reposicionó con cuidado en una posición de descanso más cómoda. Rum no pudo evitar preguntar, ¿cómo se conocieron ustedes dos? La pregunta del día era como un chico normal se hacía amigo del doble de la bruja. No parecía ser su favorito ni nada por el estilo, ni tampoco la veneraba. Así que la cuestión de qué los unía seguía siendo un misterio. Bueno, un día caí del cielo, ella me salvó la vida y luego nos hicimos amigos, respondió Subaru con toda la ingenua franqueza de la infancia. Rum y Clarissa guardaron silencio, intentando comprender lo que estaba sucediendo hoy. Antes de que la conversación pudiera continuar, los gemidos de dolor de Emilia atrajeron la atención de Subaru hacia su figura dormida. Comenzó a acariciarle suavemente el cabello con la mano libre y ella se calmó rápidamente. Debería haber imaginado que volvería a tener pesadillas después de hoy. Subaru dio un suspiro resignado. En respuesta a las atenciones de Subaru, Emilia se acurrucó contra el rostro de Subaru. Al poco tiempo, los ojos de Subaru también se cerraron y ambos finalmente se durmieron.
Sin querer molestarlos, Rum y Clarissa se retiraron a otra habitación. Se sentaron a la mesa del comedor y pasaron unos momentos sumidos en un silencio incómodo. El primero en romper el silencio fue Rum. Antes que nada te debo una explicación, no hay forma de disculparte, pero sí mereces saber qué pasó. Rum respiró hondo y se armó de valor antes de continuar. Como sabéis, el comercio ha ido bastante mal este año en nuestra aldea. Hace apenas un par de días, los mercenarios vinieron a cobrar su cuota anual de protección y no había forma de que pudiéramos pagar. Al principio, intentamos ofrecer la ubicación de la elfa en el bosque, intentando eliminar 2 peligros para nuestra aldea de una sola vez. No fue suficiente, así que tuvimos que votar para vender a una persona como esclava y así pagar la cuota de este año. Rum se quedó callado, aparentemente reacio a decir lo obvio. Obligados a sacrificar a uno de los miembros de su grupo que habían elegido para expulsar al semihumano forastero. No había otra opción que sacrificar a alguien. Intentar enfrentarse al grupo mercenario solo terminaría con la aldea asaltada y reducida a cenizas, con todos condenados a morir de hambre y exposición. Así era la vida en esta región empobrecida del territorio de la familia Matters. Lo que había sido fértil tierra de cultivo 100 años atrás, ahora estaba reducido a una tundra casi completa. Obligadas a adaptarse, las aldeas cercanas al bosque habían adoptado una economía que se ganaba la vida a duras penas con el comercio. Carentes de recursos valiosos, el territorio recibía poco o ningún apoyo ni protección de su señor. Las numerosas bandas mercenarias, nacidas de la pobreza extrema de la región, se habían unido y habían aprovechado la oportunidad, utilizando la intimidación para extraer la escasa riqueza disponible y disfrutando de un esclavo lucrativo. De hecho, el triste destino de la región se había convertido en una oportunidad para aquellos suficientemente codiciosos o desesperados. Hasta hacía poco, parecía una situación inútil. Cuando Emilia salió del bosque para comerciar, trajo consigo cristales de piroxeno, cristales que debían de haber sido extraídos del bosque. Con esos cristales se podría forjar un camino hacia adelante. Dicha exportación permitiría a la aldea establecerse y reconstruirse, para merecer la protección tanto del reino como de su señor feudal. Solo había un problema: el bosque era suyo. Cualquiera que entrara era expulsado por ella por su propia seguridad. Trasladar a Emilia no solo eliminaría un peligro potencial e indeseable, sino que también aseguraría un vale de comida y la seguridad de su pueblo. Clarissa solo entendía superficialmente esos detalles, que Emilia no comprendería por completo. Sorprendentemente, el único en la casa, aparte de Rum, que probablemente comprendería la realidad de la situación sería Subaru, con su educación moderna. También era cierto que esta era una situación en la que no cabía ninguna disculpa. Al final, por muy lamentable que fuera, todos en la aldea volverían a tomar la misma decisión. Incluso ahora, Rum sentía el impulso de intentar matar a Emilia mientras dormía. Sin ella, podrían tomar el bosque. Con la riqueza resultante de los cristales de piroxeno, incluso Clarissa podría salvarse. Solo 2 cosas lo detenían: el miedo al fracaso y la ineludible impresión que tenía de Emilia como una niña solitaria con un solo amigo en el mundo. Rum no le explicó ningún detalle a Clarissa. No tenía intención de implorar el perdón del pueblo. Simplemente sentía que ella merecía saber por qué, que no era por malicia, sino por desesperación y necesidad. No puedo decir que eso lo mejore. Clarissa respiró profunda y temblorosamente, pero lo entiendo. Eso es más de lo que podríamos pedir, terminó Rum abruptamente con ese pensamiento, sin saber qué decir. Tras una larga pausa, rompió el silencio. Eliminó a todos los mercenarios. No, dijo Clarissa negando con la cabeza. Solo eliminó a los que me llevaron. Los hombres estaban demasiado distraídos para moverse rápido. Una mirada de lástima se posó en el rostro de Rum. Ellos, todos y cada uno de ellos, al menos 2 veces cada uno en el mismo día que me tuvieron. Puede que los semihumanos les resulten repugnantes, pero al parecer seguía siendo lo suficientemente atractiva como para llevarme a la cama. Su voz era monótona, solo un ligero toque de ira la distorsionaba. Rum intentó decir algo, pero fue interrumpido rápidamente antes de que pudiera decir una palabra. No pidas perdón. No perdonaré a esta aldea. No puedo perdonarla.
Pero no quiero guardar rencor. Si empiezas a sentir pena, si te arrepientes de priorizar la salvación de la aldea sobre una persona, eso le quita sentido a lo sucedido. No puedo superarlo si todo esto sucedió sin motivo. Por mucho que Clarissa quisiera llorar, por mucho que quisiera gritar, sus ojos no se llenaban de lágrimas ni alzaba la voz. Desde que fue liberada, se sentía como una marioneta, arrastrada sin rumbo por hilos invisibles. Si le habían arrebatado la ira, la tristeza y el derecho a elegir su propio destino, ¿qué le quedaba? Si el resto todavía está ahí afuera, entonces volverán para vengarse, supuso Rum. No deberían saber los detalles del trato. Si escapas ahora, deberías poder seguir libre. La voz de Rum tenía una extraña desesperación. Nadie te lo reprochará. De todas formas, es probable que nos aniquilen. Todos los que puedan intentarán huir en los próximos días. ¿Y tú qué? Clarissa no pudo evitar preguntar, con los ojos abiertos por la sorpresa. Dudo que estos viejos huesos sobrevivan sin una buena preparación. Tendré que esperar y ver. Quizás la brujita que duerme en la otra habitación se encargue del resto. La melancolía de Rum sugería que dudaba mucho de ese resultado. Descansa un poco, te despertaré si necesito tu ayuda con el mocoso, dijeron sus palabras de despedida. Rum se dirigió a su habitación, dejando a Clarissa sola con sus pensamientos. Renunciando a comprender nada, se dirigió a la cama improvisada que le habían preparado para cuando necesitaba pasar la noche ayudando con emergencias médicas. Se acurrucó y se quedó dormida lentamente. Al amanecer, toda la casa se despertaba. Un estruendo increíble provenía del exterior. Varias personas golpeando ollas y sartenes con todas sus fuerzas. Incursión de bandidos. Los gritos de los grupos resonaron. Claramente la represalia que Rum temía había llegado, aunque mucho más rápido de lo previsto. Epílogo. Antes que nada, siento muchísimo el largo intervalo entre actualizaciones. En diciembre me enfermé bastante, aunque no fue COVID. Además de no estar bien, he estado trabajando 6 o 7 días a la semana. Tenía pensado publicar esto el sábado pasado, pero las migrañas me lo impidieron. Este capítulo también fue un poco pesado de escribir. Realmente existe el deseo de que Subaru se cure y siga adelante, pero arrastrar a Emilia a la aldea es algo absolutamente crucial. Pero al menos Subaru está curado y podemos avanzar hacia el final del prólogo. Casi todo el contexto está listo, así que ahora puede empezar la diversión. Dato curioso. Antes de agregar el título y volver a editarlo, terminé el borrador con 6,666 palabras. Otro dato curioso. Al principio no se me ocurría un nombre para Rum, así que empecé a buscar un patrón en los nombres de Re, 0, pero no se me ocurría nada. Entonces se me ocurrió que tenemos a Ram, Rem y Rom. Así que, claramente, Rum y Rim siguen desaparecidos. No se me da muy bien ponerle nombre a las cosas. El nombre de Clarissa surgió de la idea de que sería un personaje que buscaba claridad sobre lo que le decía su protección divina y que